Bueno, Mari, por favor, te toca. Empecemos la lectura Vale, otra vez. entonces empiezo a la ley. Desde ahí, la ley. La ley según la cual el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo reduce progresivamente en proporción a la eficacia y a la masa de sus medios de producción, la masa de fuerza de trabajo que es necesaria gastar se expresa en el terreno capitalista, donde no es el trabajador el que emplea los medios de trabajo, sino estos al trabajador. De la siguiente manera: cuando mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación, y tanto más precaria, por lo tanto, la condición de existencia del asalariado. Venta de su fuerza de trabajo para aumentar la riqueza ajena o para la autovalorización del capital. El incremento de los medios de producción y de la producción del trabajo a mayor velocidad que el de la población productiva se exprese capitalísticamente en su contrario, en que la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de valoración del capital. En la sección cuarta, cuando analizábamos la producción del plusvalor relativo, veíamos que dentro del sistema capitalista todos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo se aplican a expensas del obrero individual. Todos los métodos para desarrollar la producción se trastruecan en medios de dominación y en explotación del productor, mutilan al obrero convirtiéndolo en un hombre fraccionado, lo degradan a la condición de apéndice de la máquina mediante la tortura del trabajo, aniquilan el contenido de éste, le enajenan al obrero las potencias espirituales del proceso laboral en la misma medida en que a dicho proceso se incorpora la ciencia como potencia autónoma. Vuelven constantemente anormales las condiciones bajo las cuales trabaja. Lo someten durante el proceso de trabajo al más mezquino y odioso de los despotismos, transforman el tiempo de su vida en tiempo de trabajo, arrojan su mujer y su prole bajo las ruedas de Saganat, del Era capital. un ídolo, un dios que lo paseaban en una carroza y la Sí. gente se arrojaba bajo las ruedas Ay, ay, a ay. sacrificarse, ¿no? Sí. Vale. Pero Adelante. todos los métodos para la producción del plusvalor son a la vez métodos de la acumulación, y toda expansión de ésta se convierte a su vez en medio para el desarrollo de aquellos métodos. De esto se sigue que a medida que se acumula el capital, empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración. De esto se sigue que a medida que se acumula el capital, empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración. ¿Por qué? Porque crece la distancia entre lo que él perciba, por mucho que él perciba, y los beneficios de Los la beneficios del capital. ¿Vale? Continúa. De esto se sigue peor, he perdido el filo. La ley. La ley finalmente que mantiene un equilibrio constante entre la sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva y el volumen e intensidad de la acumulación, encadena el obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas con que Hefesto aseguró a Prometeo en la roca. Vaya. Esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación del capital. Es lo que está pasando actualmente. Tal cual, tal cual. Exactamente. Lo que pasa Podría que si sacarle ahora, de las noticias del día. claro, lo que pasa que si Marx
hubiera visto la escala a la que ha crecido la desigualdad en nuestra Se época, asustaría. no se lo creería. Muy bien, continuamos la lectura. Mari, por favor, adelante. Esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital. La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto. Eso es donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Los economistas han expuesto de manera diversa ese carácter antagónico de la acumulación capitalista, aunque lo confundan con fenómenos en parte análogos, sin duda, pero esencialmente diferentes que se dan en modos de producción precapitalistas. El monje veneciano Ortés, uno de los grandes escritores económicos del siglo XVIII, concibe el antagonismo de la producción capitalista como ley natural y universal de la riqueza social. El bien económico y el mal económico se equilibran siempre en una nación. La abundancia de bienes para algunos iguala siempre a la falta de los mismos para otros, etc. La gran riqueza de algunos está siempre acompañada de la privación absoluta de lo necesario en otros muchos. Es como si fuera una ley natural, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? Es normal que haya una cosa y su contrario, ¿no? Así es la vida, ¿no? Diríamos. Sí. Continúa. La riqueza de una nación corresponde a su población y su miseria corresponde a su riqueza. La laboriosidad de algunos exige el ocio de otros, claro. Los pobres y los ociosos son un fruto necesario de los ricos y los activos. Unos 10 años después de Ortés, el cura Townsend de la alta iglesia protestante glorificó con toda insolencia la pobreza como condición necesaria de la riqueza. La coerción legal de trabajar se ve acompañada de muchos trastornos, violencias y fragor, mientras que el hambre no solo constituye una presión pacífica, silenciosa e incesante, sino que además, en su calidad de motivo más natural de la industria y del trabajo, provoca los esfuerzos más intensivos. Fijaos que es necesaria para que se aumente la producción, ¿no? Claro, habíamos visto ayer, en el seminario de ayer, que desde las leyes de 1350, ¿no? Desde el Estatuto de los Trabajadores, las autoridades inglesas se habían empeñado en obligar a trabajar mediante leyes coercitivas. El capitalismo en el siglo XVIII descubre que es mucho más interesante el hambre que la violencia. Tú deja a la gente, genera desempleo, ¿no? Genera desempleo y ya se ocuparán los pobres de ir a buscar quien les explote por sí mismos, ¿no? Sin necesidad de empujarles, ¿no? Continúa, María. Lo esencial entonces es hacer permanente el hambre entre la clase obrera, y para ello vela, según Townsend, el principio de la población, particularmente activo entre los pobres. Parece ser una ley natural que los pobres, hasta cierto punto, sean impróvidos. Faltos de impróvidos, falto de lo necesario, ¿no? Sí. que sean necesitados, digamos, ¿no? Tan impróvidos en efecto que llegan al mundo sin una cuchara de oro en la boca. Ya no habla ni de plata, no es de oro. De manera que siempre haya algunos que desempeñen los oficios más serviles, sórdidos e innobles de la comunidad. De esta suerte se aumenta el fondo de felicidad humana.
Los seres más delicados se ven libres de trabajos enfadosos y pueden cultivar sin molestias vocaciones superiores. Claro. Si queremos hacer filosofía, si queremos hacer teología, alguien tendrá que cultivar el campo y limpiar las letrinas, ¿verdad? Sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Adelante. La ley de pobres tiene a destruir la armonía y la belleza, la simetría y el orden de ese sistema establecido en el mundo por Dios y la naturaleza. Una ley de pobres que garantizaba pues, que nadie se muriera de hambre, ¿no? O que quería, digamos, impedir que la gente se muriera de hambre. Pero si tú impides que la gente se muera de hambre, ¿quién va a trabajar? Se pregunta Tausen. ¿No? Claro. Uh-huh. Continúa. El progreso de la riqueza social, dice Storch, engendra esa clase útil de la sociedad que ejerce las ocupaciones más fastidiosas, viles y repugnantes, que echa sobre sus hombros, en una palabra, todo lo que la vida tiene de desagradable y de esclavizante, proporcionando así en las otras clases el tiempo libre, la serenidad de espíritu y la dignidad convencional. Del Bon, carácter. bravo. La dignidad del carácter. Del carácter. ¿Eh? Storch se pregunta cuál es entonces la ventaja que esta civilización capitalista, con su miseria y su degradación de las masas, presenta con respecto a la barbarie. Encuentra una sola respuesta: la seguridad. La seguridad. Gracias al progreso de la industria y de la ciencia, afirma Sismondi, todo obrero puede producir cada día mucho más de lo que requiere para su consumo. Pero al mismo tiempo, aunque su trabajo produzca la riqueza, ésta lo haría muy poco apto para trabajar si él mismo estuviera destinado a consumirla. A consumirla. Fijaos, Sismondi era burgués, pero no era tonto, ¿vale? Él era consciente de que los pobres son aquellos que trabajando generan una riqueza superior a la que necesitan para sustentarse. Pero si la consumieran ellos, entonces trabajarían cada vez menos. Para que sigan trabajando y produciendo riqueza, tienen que mantenerse permanentemente pobres. ¿Vale? Termina el párrafo, María. Las naciones pobres, dice Destut de Tracy, son aquellas donde el pueblo se encuentra a sus anchas, y las naciones ricas, aquellas donde por regla general es pobre. Las naciones pobres son aquellas donde el pueblo tiene libertad, podríamos decir, ¿vale? Y las naciones ricas son aquellas donde el pueblo es pobre. Qué curiosa manera de entender la palabra nación. Bueno, lo vimos ayer en la moción de censura, ¿no? Entender qué se entendía por España o qué se entendía por patria o qué se entendía por nación, ¿no? Está claro que no todos formamos parte de la nación para algunos, ¿no? Gracias, Marí. Vamos a ver el ejemplo de Inglaterra en la veintena de años que va de 1846 a 1866. ¿Cuáles son los valores en los que se expresa esa acumulación de capital? Adelante, Julián. Inglaterra de 1846 a 1866, eso, ¿no? Sí. Sí. Ningún periodo de la sociedad moderna es tan propicio para el estudio de la acumulación capitalista como el que abarca los 20 últimos años. Es como si aquella hubiera topado con el bolso de Fortunato. El Fortunato era el personaje ese que llevaba una cartera que no se le agotaba nunca de monedas, ¿no? Por mucho que sacara, ¿no? Adelante, Julián. Pero de todos los países es nuevamente Inglaterra la que brinda el ejemplo clásico, porque ocupa el primer puesto en el mercado mundial, porque solo aquí el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera plena
y finalmente porque la introducción del reino milenario del librecambio a partir de 1846 despojó a la economía vulgar de su último refugio. Ya en el capítulo cuarto nos referimos suficientemente al progreso colosal de la producción que en la segunda mitad de este periodo bidecenal supera con holgura al logrado en la primera. Aunque el crecimiento absoluto de la población inglesa fue en el último medio siglo muy considerable, el crecimiento proporcional o la tasa de incremento disminuyó de manera constante, como lo muestra la tabla siguiente tomada del censo oficial. Entonces vemos cómo en la siguiente tabla vemos por decenios del 1811 al 21, 21 al 31, 31 al 41, 41 al 51, 51 al 61, vemos cómo decenalmente la tasa de crecimiento poblacional se va reduciendo. En el primero de los decenios estamos en el 1,5%, ¿no? Y se va reduciendo a medida que va avanzando el siglo hasta el 1,1. Es decir, la población sigue aumentando, pero cada vez menos, ¿vale? Cada vez menos, a un ritmo cada vez más bajo. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con la riqueza en Inglaterra? Si la población aumentaba, es verdad, y la riqueza aumentaba, pero aumentaba a un ritmo muy pequeño, ¿no? Es decir, a un ritmo entre el 1,5% y el 1,1%. ¿Y la riqueza a qué ritmo aumentó durante esos años? Adelante, Julián. Examinemos ahora, en cambio, el crecimiento de la riqueza. El punto de referencia más seguro nos lo ofrece aquí el movimiento de las ganancias, rentas de la tierra, etcétera, sujetas al impuesto sobre los ingresos. Fijaos que quiero anotaros una cosa. Todos los datos que da Marx ahora son tremendamente conservadores, porque corresponden a los datos económicos oficiales. Aquí no está reflejada la economía real. Aquí solamente vais a ver los datos de la economía oficial, es decir, de los que pagan impuestos y los que declaran sus ingresos. Imaginaos que si hoy hay honrados patriotas que evaden impuestos, lo que no sería a principios del siglo XIX. ¿Vale? ¿Sí? Venga, adelante, Julián. Entre 1853 y 1864, el incremento de las ganancias gravables, sin incluir a los arrendatarios y otros rubros, fue en Gran Bretaña de un 50,47%, lo que equivale a una media anual de 4,58%. El de la población durante el mismo periodo ascendió aproximadamente a un 12%. El aumento en las rentas gravables de la tierra, sin exceptuar casas, ferrocarriles, minas, pesquerías, etc., fue entre 1853 y 1864 del 38%, o sea, del 3,15%. El 3% anual. Continúa, por favor. Este aumento lo leo yo. Este aumento se debió en su parte a los siguientes rubros. Y entonces vemos, por ejemplo, el de las viviendas, 38,5%, con un incremento del 3,5% anual. Las canteras, 84%. Las minas, 70%. Las fundiciones, 40%. Fábricas de gas, 126%. Es decir, vemos cómo la industria está en una explosión de expansión, bueno, pues cuando la población pues, mantiene un crecimiento vegetativo estable pues, de año en año y cada vez más mermado, ¿no? Da la vuelta a la página y continúa. Si los años del periodo de 1853 a 1864
se comparan de 4 en 4, el grado de aumento de los ingresos se incrementa de manera constante. En el caso de los ingresos derivados de ganancia, por ejemplo, el del 1,73% anual de 1853 a 1857, del 2,74% anual de 1857 a 1861 y del 9,930% anual en 1861-1864. Es decir, que no solamente ha crecido la producción y las rentas, sino que además crecen de forma acelerada, ¿vale? Crecen de forma, y además de forma acelerada, enormemente acelerada, ¿no? Por cada cuatrienio, ¿no? Continúa, Julián. En el Reino Unido, la suma total de los ingresos sujetos al impuesto respectivo ascendió en 1856 a 307 millones. Millones de libras, ¿no? Sí. En 1859 a 328 millones. En 1862 en 351 millones. En 1863 en 359 millones. En 1864 a 362 millones, alcanzando en 1865 la suma de 385 millones. Todo eso, además, en medio de una crisis algodonera mundial. ¿Os suena, no? Es decir, estamos en medio de una crisis mundial. Oye, pero los beneficios y los dividendos siguen expandiéndose los beneficios y las rentas, ¿no? Es exactamente lo que está pasando ahora, ¿eh? Claro, exactamente igual, ¿vale? Lee la nota 96, por favor. 96. A los efectos comparativos, estos guarismos resultan suficientes, pero si se los considera en términos absolutos, son falsos, ya que los ingresos encubiertos tal vez ascienden a 100 millones de libras. Claro. Nos dice Marx, dice, igual que ahora la economía española oculta al fisco probablemente 150.000 o 200.000 millones de euros al año, ¿vale? En la época de Marx, la economía inglesa probablemente le estaba escondiendo al fisco 100 millones de libras. De los 300 declarados, ¿no? O 400 declarados, pues el 25%, pues oye, pues para casa, ¿no? Como es para los estudios de la niña, ¿vale? Termina la nota, por favor. En cada uno de sus informes, los Inland Revenue, comisionados de impuestos internos, reiteran sus quejas sobre los fraudes sistemáticos perpetrados por comerciantes e industriales principalmente. Se afirma así, por ejemplo, una sociedad por acciones declaró que sus ganancias gravables ascendían a 6.000 libras, pero el tasador las evaluó en 88. Casi un pequeño error contable, ¿vale? Finalmente, el impuesto se pagó por esa suma. Otra compañía declaró 190.000. Se la obligó a admitir que el monto real era de 250.000. La acumulación de capital estuvo acompañada al mismo tiempo por su concentración.
Aunque no existía ninguna estadística agrícola oficial para Inglaterra, sí para Holanda, 10 condados la suministraron voluntariamente. Se obtuvo el resultado de que de 1851 a 1861 los precios arrendados de menos de 100 acres disminuyeron de 31.000 a 26.000. O sea, que 5.000 quedaron englobados en otros mayores. Se produjo una concentración, ¿vale?, de las propiedades. Continúa. De 1815 a 1825, el impuesto de herencia no afectó a ningún patrimonio mobiliario de más de 1.000.000 de libras esterlinas. De 1825 a 1855, en cambio, a 8. De 1855 a junio de 1859, esto es, en 4 años y medio, a 4. Es decir, estamos hablando de las herencias, ¿vale? Los patrimonios heredados, ¿vale? De más de 1.000.000 de libras, vemos cómo se van multiplicando de decenio en decenio. Diríamos hoy, los súper ricos son cada vez más, ¿vale? Cada vez más. Continúa, Julián. Sin embargo, el avance de la concentración se apreciará de la mejor manera analizando brevemente el impuesto sobre los ingresos en el rubro de ganancias, excluyendo arrendatarios, etc., correspondiente a los años 1864 y 1865. Hago notar previamente que los ingresos de esta procedencia pagan el income tax, impuesto a las utilidades, las ganancias, sí, de las 60 libras. En Inglaterra, Gales y Escocia, estos ingresos gravables ascendieron en 1864 a 95 millones de libras y en 1865 a 105 millones. El número de los contribuyentes fue en 1864 de 308.416 personas sobre una población total de 24 millones de personas. El cuadro siguiente ilustra sobre la distribución de esos ingresos en los 2 años mencionados. Gracias, Julián. Entonces, nos dice el autor, dice, para hacernos una idea de la concentración de la riqueza en este periodo, dice, vamos a ver cómo se distribuye el impuesto a las ganancias, ¿vale? Que estamos siempre hablando de las cosas que se declaran, ¿vale? No de lo no declarado, ¿vale? Esto es todo contabilidad oficial, ¿vale? Nos dice Marx, dice, en 1864 había una población de 23.890.000 personas, en 1865 24.127.000, ¿vale? Bien, de esa población vamos a ver los tributarios, que son los que, según Marx, perciben una renta superior a las 60 libras, ¿no? Son los que pagan impuestos. Bueno, pues cómo se distribuía más o menos eso. Y dentro de esa distribución vamos a ver algunas fracciones para ver cómo se concentraba ese capital de año en año. Voy a compartir pantalla con vosotras. Aquí tenéis la misma tabla que nos pone Marx en el texto, ¿vale? Lo único que la he hecho más grande y he operado algunas columnas para poder tener los porcentajes, ¿vale? Entonces vemos en 1864, ¿vale? Vemos que los ingresos que se habían generado o las ganancias que se habían generado o declarado por valor de 95 millones,
habían afectado a 308.416 personas. En 1865, ese número sube a 105 millones y afecta a 332.000 personas. Pero si operamos la proporción entre una columna y la otra, si hacemos la división entre estos dos números y el número de personas, nos encontramos que los ingresos crecieron en un año, los ingresos declarados crecieron en un año en un 10%, mientras que el número de personas declarantes solamente creció un 8%. ¿Vale? Lo que quiere decir que se produjo un aumento de las rentas en cada uno de los perceptores. Pero si vamos a las siguientes escalas, en la siguiente escala, que era de 57 millones, la habían declarado 22.000 contribuyentes, mientras que en el año 65 subió a 64 millones y lo habían declarado 2.681. Si vamos al porcentaje, nos encontramos con que en 1864 la variación, con respecto al 65, la variación fue del 13%, pero la variación de contribuyentes fue solo del 8%. Entonces ya diferencia de 5 puntos. Claro, todavía hay, digamos, a medida que vamos aumentando en la declaración de la renta, disminuye el número de contribuyentes en relación al capital, ¿vale? Y así llegamos al último extremo, en el que declararon 8 millones de libras 91 personas en 1864 y 11 millones de libras 107 personas en 1865. Una variación del 27% en el patrimonio, pero con solo un aumento del 18% en el número de los contribuyentes. Es decir, aquí veis cómo se produce, digamos, en la declaración de la renta, cómo la declaración de la renta nos está dando la pista de cómo se está produciendo esa acumulación de capitales al menos entre los contribuyentes que declaran. ¿Vale? Entre los contribuyentes que declaran. Paco, ¿te apetece leer? En 1855 en el Reino Unido se produjeron 61 millones de toneladas de carbón por un valor de 16 millones de libras. En 1864, 92 millones por un valor de 23 millones de libras. En 1855, 3 millones de toneladas de arrabio por un valor de 8 millones de libras. En 1864, 4 millones de toneladas por un valor de 11 millones de libras. La extensión de las vías férreas explotadas en Reino Unido ascendieron en 1854 a 8.000 millas, con una inversión de capital de 286 millones de libras. En 1864 la extensión en millas era de 12.000 y la inversión de capital de 425 millones. Sí, vemos cómo en 10 años se duplica. La economía por lo menos un 50%, 60%, ¿no?, de expansión, ¿no?, tiene la economía. Continúa, por favor. La exportación e importación. La exportación e importación total del Reino Unido ascendía en 1854 a 268 millones y en 1865 a 489. Casi nada, ¿eh? Se ha duplicado, ¿eh? El doble, sí. La tabla siguiente muestra el volumen de las exportaciones. Ahí tenemos 1846, 60 millones, 1849, 63, 56, 115. Es brutal. Sí, 35, es brutal. Es un crecimiento de la economía verdaderamente vertiginoso, ¿no? Pero claro, es que Inglaterra no tenía competidor.
Estos datos escasos permiten comprender el grito triunfal del director del Registro Civil británico. Por rápido que haya sido el crecimiento de la población, no se ha mantenido a la par del progreso experimentado por la industria y la riqueza. Volvámonos ahora a los agentes directos de esta industria, a los productores de esta riqueza, la clase obrera. Uno de los rasgos más sombríos que presenta la situación social del país, dice Gladstone, es que mientras se registra una mengua en la capacidad popular de consumo y un aumento en las privaciones y la miseria de la clase trabajadora, al mismo tiempo se verifica una acumulación constante de riqueza en las clases superiores y un constante incremento del capital. Adelante, Nani. Así hablaba este untuoso ministro de la Cámara de los Comunes, el 14 de febrero de 1843. El 16 de abril de 1863, 20 años después, en el discurso en que presentaba sus presupuestos, sostuvo: de 1842 a 1852, el ingreso tributable de este país aumentó en un 6%. En los 8 años que van de 1853 a 1861 se acrecentó, si partimos de la base de 1853, en un 20%. El hecho es tan asombroso que resulta casi increíble. El mismo ministro Gladstone está diciendo, mire usted, en el decenio del 42 al 52, los ingresos tributables, los que pagaban impuestos, aumentaron un 6%. Y en los 8 años del 53 al 61, un 20%. Es algo tan extraordinario. El mismo ministro de Economía no da crédito a los números que está presentando, ¿vale? Ya le gustaría a nuestro pobre Pedro Sánchez poder presentar unos números así, ¿no? Continúa, Nani. Ese embriagador aumento de riqueza y de poder se restringe enteramente a las clases poseedoras, pero necesariamente tiene que ser beneficioso de manera indirecta para la población obrera, ya que abarata los artículos de consumo general. Mientras los ricos se vuelven más ricos, los pobres en todo caso se han vuelto menos pobres. Que se hayan modificado los extremos de la pobreza es algo que no me atrevo a afirmar. Es algo que dice que sea, fíjate, qué tremendo, ¿no? Sí, sí. Hemos aumentado los ingresos tributables en un 20%. Qué tremendo, ¿no? Qué barbaridad. Dice, pero el mismo ministro dice, ese embriagador aumento de riqueza y de poder se restringe enteramente a las clases poseedoras. A las clases poseedoras. Dice, ahora bien, somos social bien pensantes, ¿no? Pero necesariamente tendrá que ser beneficioso de manera indirecta para la población obrera, ya que la comida que consumen y las cosas que consumen son cada vez más baratas, ¿no? Sí, como las camisetas que le compramos. Claro, claro. Que los ricos son más ricos, por supuesto, pero bueno, al final es por su trabajo, ¿vale? Lo importante es que los pobres no sean más pobres, o en todo caso, que no sean más pobres de lo que eran antes. Qué flojo anticlimas. Si la clase obrera sigue siendo pobre, solo que menos pobre en la proporción en que produce un embriagador aumento de riqueza y de poder para la clase propietaria. Ello significa que en términos relativos es tan pobre como antes. Si los extremos de la pobreza no se han reducido, han aumentado, ya que los han hecho los extremos de la riqueza. Es decir, ha aumentado la desigualdad. Sí, pero si los pobres siguen igual de pobres y los ricos han tenido un aumento embriagador, ¿no? Lo que ha aumentado de forma escandalosa es la desigualdad, ¿no? Continúa, Nani. En lo tocante al abaratamiento de los medios de subsistencia, la estadística oficial, por ejemplo, los datos del London Orphan Island, el orfanato de Londres, revela que en los 3 años que van, del 1860 a 62, se produjo un encarecimiento medio del 20% en comparación con los años del 51 al 53.
Es decir, que al mismo tiempo que la clase alta se estaba enriqueciendo, ¿no?, se produce un aumento del 20%, una inflación del 20% en los precios de consumo de la clase trabajadora. Pero Jorge, por repetir lo que comentaba Julián, la cesta de la compra hoy en día, claro, efectivamente, es mucho más cara y además están diciendo los bancos y todos los economistas, va a seguir subiendo. Claro, claro, claro. Hemos tenido un aumento del 30% en la cesta de la compra de los elementos más baratos de consumo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. No, además ya nos están diciendo, los alimentos van a seguir subiendo. ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Sí. ¿Por qué? Y menos mal, como dice el de Mercadona, que aún aumentaron los precios, que si no, menudo desastre hubiera habido. Menudo desastre. Menudo desastre, ya te digo. Me causó una indignación, o sea que encima, menos mal que subimos, que si no llegamos a subirlos, hay una catorce en el proceso de... No, el muchacho hay que reconocer que tiene el don de la empatía, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué había que hacer? No ir al Mercadona y joderlos. Bueno, pues como ratos son los mercados, Julián, son los mercados. Los extraterrestres, es que claro, aquí cualquier cosa. Y lo lee por favor para que veas tú, porque digamos, nos dice Glaston, este es interesante el argumento porque hoy también se usa. Dice Glaston, bueno, sí, los ricos se han enriquecido, ¿vale? Pero los pobres no se han empobrecido. ¿Sí? Y no se han empobrecido por más de que los de los asilos de huérfanos digan que los alimentos han crecido un 30%. ¿Vale? Lee por favor la nota 104. 104. Véanse los datos oficiales en el libro azul. En lugar de las estadísticas. En lugar de las estadísticas elaboradas por los asilos de huérfanos, etc. Podríamos aducir también como elemento probatorio las declamaciones con las que periódicos oficialistas propician el aumento en la dotación a los infantes de la familia real. Nunca se olvidan de mencionar en ellas el encarecimiento de los medios de subsistencia. Fíjate, para las infantas, ¿no? Oye, no, es que parece que estamos leyendo el periódico de la tarde. Es verdad. Hay que subir la asignación a las infantas, porque oye, con lo que se ha encarecido la vida, no pretenderás que la muchacha vaya con los zapatos rotos a la escuela. ¿Vale? Continúa, Dani, arriba. El siguiente discurso glastoniano del presupuesto, pronunciado el 7 de abril de 1864, es un ditirambo pindárico, madre mía, sobre los avances del lucro y de la felicidad popular, moderada por la pobreza. Glaston habla de masas que están al borde del pauperismo, de ramos industriales en los que no ha aumentado el salario, y resume, finalmente, la felicidad de la clase obrera en las siguientes palabras. En 9 casos de cada 10, la vida humana es meramente una lucha por la existencia. El profesor Fasces, exento de las consideraciones oficiales que ligan al Glastonne, declara rotundamente: no niego, por supuesto, que los salarios hayan aumentado en los últimos decenios, con ese incremento del capital. Pero esa ventaja aparente se pierde en gran medida, ya que muchos artículos de primera necesidad se encarecen de manera constante. Este autor cree que por la baja de valor de los metales preciosos. Los ricos se vuelven rápidamente más ricos, mientras que no se percibe ningún ascenso en el confort de las clases trabajadoras. Los obreros se convierten casi en esclavos de los comerciantes minoristas a los que deben. A los que deben. No, a los que deben, sí. Dinero consumen a crédito, ¿no? Pues apúntame en una libreta que te pago a fin de mes. Exactamente. Lee la nota 106, por favor. Fiao que se decía antes. En lo tocante a la creciente dependencia de los obreros con respecto a los pequeños comerciantes, la misma obedece a las fluctuaciones e interrupciones cada vez mayores
que experimenta la ocupación de los primeros. Es decir, estos ciclos de ocupación y desocupación, de despido, claro, pues dejan a los obreros no solamente en el pauperismo, sino en una situación de deuda perpetua. De deuda permanente, sí. Claro. Continúa, Nani. En las secciones sobre la jornada laboral y la maquinaria, el lector se impuso de las condiciones bajo las cuales la clase obrera británica durante los últimos decenios ha producido el embriagador aumento de riqueza y de poder para las clases propietarias. No obstante, entonces nos ocupábamos preferentemente del obrero dentro del proceso de producción misma. Para comprender de manera cabal la ley de la acumulación capitalista, es necesario detenernos un momento en la situación del obrero fuera de ese proceso, en sus condiciones de alimentación y vivienda. Los límites de este libro me obligan a ocuparme fundamentalmente del sector peor remunerado de los obreros industriales y agrícolas, que en conjunto constituyen la mayor parte de la clase obrera. Es decir, ahora a continuación lo que nos va a mostrar Marx es la manera en la que esta gente vive fuera del taller, ¿vale? Continúa, Nani, por favor. Pero previamente, digamos unas pocas palabras acerca del pauperismo oficial, o sea, de la parte de la clase obrera que han perdido sus condiciones de existencia, la venta de la fuerza de trabajo, y vegeta gracias a los socorros públicos. El censo oficial de indigentes registraba en Inglaterra en 1855 851.000 personas, en 1856 877.000, en 1865 971.000. Detente un momento. Va subiendo. Recordad las fechas. Sí. Porque en esas fechas, 2 páginas antes, estábamos viendo un crecimiento tremendo de la economía, de la riqueza y de las rentas en Inglaterra. Casi un 100%. Claro, y sin embargo el pauperismo sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hablamos de gente que vive de la caridad, ¿vale? Que al final sobrevive a base de la caridad. Continúa, Nani. A causa de la escasez de algodón, alcanzó en los años de 1863 y 1864 los guarismos de 1.079.382 y 1.014.978. La crisis de 1866, que afectó con mayor rudeza a Londres, hizo que en esa sede del mercado mundial, más populosa que el Reino de Escocia, el incremento en el número de indigentes fuera en 1866 del 19,50 en comparación con 1865 y del 24,40% con respecto a 1864, registrándose en los primeros meses de 1867 un aumento aún mayor en comparación con 1866. En el momento de mayor expansión de la economía, ¿no? Con un crecimiento y unas ganancias sostenidas de año en año, el número de indigentes crece sin parar. Al analizar las estadísticas de indigentes, cabe poner 2 puntos de relieve. Por una parte, el movimiento descendiente y ascendente de la masa de indigentes refleja las alternativas periódicas del ciclo industrial. Por otra parte, a medida que con la acumulación del capital se desarrollan las luchas de clase y, por consiguiente, la conciencia de sí mismos entre los obreros, las estadísticas oficiales se convierten en un índice cada vez más engañoso acerca del volumen real del pauperismo. Continúa, Nani. Por ejemplo, la barbarie en el trato que se da a los pobres, en torno a la cual la prensa inglesa, Time, Pall Mall, Gazette, etc., ha clamado tan ruidosamente durante los 2 últimos años. Es de vieja data. Engels comprobó en 1844 exactamente las mismas atrocidades y exactamente las mismas vociferaciones pasajeras, propias de la literatura sensacionalista.
pero el terrible incremento de las muertes por inanición en Londres durante el último decenio demuestra irrefutablemente el horror creciente que experimentan los obreros por la esclavitud del hospicio, ese correccional de la miseria. Que nos sirva lo que estamos leyendo de Marx, 1867, para darnos cuenta que lo que tenemos a nuestro alrededor no es un error del sistema, como dijimos ya muchas veces. Es estructural y forma parte de los mecanismos que el sistema necesita para poder acumular capital, para poder acumular riqueza. El pobre no es una desgracia. El pobre es la condición para que existan los ricos. ¿Vale? Para que existan los ricos. Sin pobre no hay. Pero en este momento se han incrementado esas diferencias con respecto a esa época. Las diferencias entre los que más tienen y los que menos todavía son mayores. Sí. La acumulación de capital, o sea, que el proceso sigue acelerándose, ¿no? Sigue acelerándose. Y lo hemos visto en estas crisis, ¿no? Pasadas, ¿no? En cada crisis el número de 1000 millonarios, ¿no? Pues crece y crece y crece, ¿no? Y crece. Claro, lo que pasa es que pues por el estado del bienestar, entre comillas y tal, a lo mejor no son tan brutales las condiciones de la clase obrera, ¿no? Pero por eso decía yo que aquí en España, claro, inclusive aquí, vivimos en una burbuja, ¿no? En comparación con las condiciones en las que están en otros países. Los beneficios del gran capital han aumentado en una proporción muchísimo mayor que la de esa época. Así es, así es. Es la época de la historia en que más desigualdades hay. ¿Di, Julián? Hablar, por ejemplo, entonces de codicia sería una forma de preferir eso, que el hombre que reconocer que estructuralmente el sistema es el perverso, no al margen de la voluntad del hombre, el ser humano. Claro, porque si tú hablas de codicia, lo transformas en un problema moral. Ya. Y esto no es una cuestión moral. Esto es una cuestión, esto es estructural. Pues, compañeras. Bueno, pues. Seguimos el jueves que viene por donde nos quedamos, ¿vale? Exacto. Venga. Buena semana, portaos bien, que necesitamos lectores del Capital el jueves que viene. ¿Vale? Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches.